Bienvenidos al avance del capítulo 90 de la telenovela Flores de Sangre. Mientras todos se encuentran sentados alrededor de la mesa compartiendo la comida, el ambiente parece bastante tranquilo para la mayoría de los presentes. Todos continúan conversando y comiendo con normalidad, pero Varán no logra sentirse cómodo. Aunque intenta permanecer allí junto a los demás, no puede evitar notar que Dylan no está presente. Poco a poco comienza a sentirse inquieto porque no sabe dónde está ni por qué no ha aparecido. Mientras tanto, los demás siguen disfrutando de la reunión y de la comida que tienen delante. Sin embargo, la persona que parece estar más satisfecha de todas es Azadeh. Ella conoce perfectamente lo que ocurrió con Dylan y sabe algo que el resto de la familia desconoce por completo. Por esa razón, mientras los demás continúan compartiendo con tranquilidad, Azadeh mantiene una satisfacción que intenta ocultar delante de todos. Varán sigue cada vez más preocupado por la ausencia de Dylan. La situación comienza a parecerle extraña, porque ya ha pasado un tiempo y sigue sin verla por ninguna parte. Entonces decide pedirle a Gul que vaya a buscarla. Le comenta que no la ha visto y que quiere saber dónde está. Gul acepta de inmediato y sale a buscarla. Mientras ella se aleja para cumplir con lo que Varán le pidió, Azadeh continúa observando todo. En ese momento recuerda que Dylan permanece tirada en el patio después de haberse golpeado con la piedra. Ese recuerdo le provoca una gran satisfacción porque en el fondo desea que Dylan abandone la casa. Todo eso ocurre a pesar de que Dylan ha estado haciendo todo lo posible para intentar reunir nuevamente a la familia y recuperar la armonía entre todos. Aún así, Azadeh no cambia de opinión y sigue sintiéndose complacida por lo que ocurrió. Después de esos pensamientos, Azadeh vuelve a concentrarse en lo que sucede alrededor de la mesa y continúa mostrando una actitud satisfecha. Varán no consigue tranquilizarse. Su preocupación sigue creciendo porque cada minuto que pasa le parece más extraño que Dylan no aparezca. A pesar de eso, las demás personas continúan hablando con normalidad y la conversación sigue avanzando como si nada estuviera ocurriendo. Varán ya no puede quedarse sentado, se levanta de la mesa dispuesto a averiguar personalmente dónde está Dylan. Al verlo ponerse de pie, Zihan le pregunta hacia dónde va. Varán responde que va a echar un vistazo porque no sabe dónde se encuentra Dylan y quiere averiguarlo por sí mismo. En ese momento Azadeh interviene y le dice que permanezca allí, asegurándole que Dylan regresará pronto. Sin embargo, antes de que la situación avance más, Gul reaparece después de haberla buscado. Gul informa que revisó por todas partes y que no logró encontrarla en ningún lugar. Esta noticia provoca todavía más preocupación entre quienes están presentes. Entonces preguntan dónde está Dylan, especialmente porque ella fue quien preparó la comida para toda la familia y resulta extraño que no aparezca. Al escuchar que nadie sabe dónde se encuentra y que tampoco pudieron hallarla, Varán reacciona de inmediato. Sin perder más tiempo sale rápidamente para buscarla personalmente, cada vez más inquieto por su ausencia y por no tener ninguna explicación sobre dónde puede estar. Mientras Aaron iba caminando, al pasar por el restaurante, se encontró con una escena que lo dejó completamente sorprendido. Allí estaba Ali y Sunrum, amarrados y con la boca tapada, sin posibilidad de moverse ni de pedir ayuda. Al verlos en esas condiciones, Aaron reaccionó de inmediato y fue rápidamente a ayudarlos para liberarlos. Mientras trataba de desatarlo, no dejaba de preguntar qué había ocurrido, por qué estaban así y quién les había hecho algo semejante. Después de que pudieran reaccionar un poco, Ali miró a Aaron y le explicó que había dinero en el restaurante y que simplemente lo habían robado. La noticia hizo que todo pareciera aún más grave. En cuanto escuchó eso, Ali empezó a pensar inmediatamente en Özkan y dijo que iba a buscarlo. Sin embargo, Sunrut trató de calmarlo y le pidió que dejara las cosas así, que se tranquilizara y no actuara impulsivamente. Aún así, Ali no quiso escucharla. Insistió en que no le tenía miedo a nadie y que iba a buscar a Özkan por todas partes hasta encontrarlo. Después de todo lo ocurrido, Ali le agradeció sinceramente a Aaron por haberlos ayudado en un momento tan complicado. Sunrun también le agradeció por haber llegado y haberlos liberado. Sin embargo, cuando todo parecía haberse calmado un poco, Sunrun le pidió a Aaron que por favor no le dijera nada a nadie sobre lo sucedido. Esa petición dejó a Aaron bastante confundido porque no entendía por qué querían mantener en secreto algo tan grave después de todo lo que acababa de pasar. Varán estaba completamente furioso y por la
y la preocupación por la desaparición de Dylan aumentaba cada vez más. Convencido de que algo no estaba bien, reunió a todos y dejó claro que Dylan no podía haberse ido de la mansión por voluntad propia. Para él, esa posibilidad era imposible. Mientras todos comenzaban a preocuparse y a preguntarse qué había ocurrido, Azadeh era la única persona que parecía tranquila. De hecho, estaba contenta porque conocía perfectamente el lugar donde se encontraba Dylan. En medio de toda aquella tensión, Hassan comentó que tal vez Dylan simplemente se había marchado y que quizás ese había sido su objetivo desde el principio. Las palabras de Hassan hicieron que Baran se enfureciera todavía más. Sin pensarlo dos veces, le ordenó que se callara y le dijo que estaba diciendo tonterías. Después de eso, Baran tomó el control de la situación y comenzó a dar órdenes. Le pidió a todos sus hombres que buscaran rápidamente por todo el jardín, porque quería saber dónde estaba Dylan cuanto antes. También anunció que él mismo iría al jardín trasero para intentar encontrarla. Fue entonces cuando Azadeh mencionó que había visto a Dylan caminando por el patio trasero. Al escuchar eso, Baran se molestó aún más y le preguntó cómo era posible que dijera algo tan importante recién en ese momento. Cuando ya le habían preguntado hacía rato, Azadeh trató de justificarse diciendo que solamente la había visto caminar y que realmente no sabía dónde estaba después de eso. Aún así, Baran ya no quiso perder más tiempo. Salió rápidamente a buscar a Dylan por todos lados. Una vez en el patio trasero, empezó a llamarla rápidamente. Mientras avanzaba de un lugar a otro, llegó cerca de las escaleras y allí la encontró. Dylan estaba tirada en el suelo después de haberse golpeado con una piedra. La escena lo dejó completamente impactado. Sin perder un segundo, corrió hacia ella y se acercó para ayudarla. Cuando la tomó, se dio cuenta de que tenía un fuerte golpe en la cabeza. Durante unos instantes, Baran quedó sin saber qué hacer. En medio de la angustia comenzaron a pasar por su mente muchos recuerdos de todos los momentos que había compartido con ella. Dylan empezó a reaccionar poco a poco. Medio se incorporó y abrió los ojos lentamente. Al verla reaccionar, Baran trató de tranquilizarla y le dijo que no se preocupara, que todo iba a estar bien. Después de eso, la cargó entre sus brazos y la llevó rápidamente de regreso al interior de la mansión para que pudiera recibir ayuda. Después de todo lo que había ocurrido, Dylan empezó a encontrarse un poco mejor. Ya tenía un parche en la cabeza debido al golpe que había sufrido y al verla nuevamente consciente y recuperándose todos sintieron un gran alivio. La preocupación que había dominado a la familia durante su desaparición poco a poco comenzó a disminuir. Varias personas se acercaron a ella para decirle lo asustados que habían estado y lo mucho que les preocupó no saber dónde se encontraba. Dylan, al darse cuenta de la inquietud que había causado en todos, les agradeció sinceramente por haberse preocupado por ella y por estar pendientes de su estado. Mientras todos intentaban asegurarse de que se encontraba bien, le preguntaron qué había dicho el doctor. Dylan respondió que no tenía nada grave y que realmente no había motivos para preocuparse. Baran, que había estado especialmente preocupado por su desaparición, también intervino. Le dijo que ahora debía concentrarse en descansar y que lo más importante era cuidar su salud. Insistió en que no debía pensar en otra cosa y que necesitaba recuperarse completamente. Lo inesperado para Dylan fue que incluso Azadeh se acercó para decirle que tratara de descansar después de todo lo que había sucedido entre ellas. Aquellas palabras llamaron la atención. Aunque Dylan no respondió nada sobre eso, poco después Baran decidió acompañarla hasta su habitación para que pudiera descansar como todos le estaban recomendando. Dylan todavía estaba débil por el golpe y avanzaba con cuidado. Sin embargo, mientras subían las escaleras, empezó a sentirse mareada nuevamente. De un momento a otro, perdió un poco el equilibrio y al girar quedó frente a frente con Baran. La cercanía entre los dos fue tan grande que por un instante parecieron quedar a muy poca distancia el uno del otro. Ambos permanecieron observándose fijamente durante unos segundos. Sin apartar la mirada, Baran reaccionó y trató de ayudarla para que no volviera a sentirse mal. Viendo que seguía débil y mareada, le dijo que lo mejor era que fuera directamente a descansar. Para él lo más importante en ese momento era que se recuperara y que dejara atrás todo el agotamiento que había provocado lo ocurrido. Mientras Dylan estaba en su habitación tratando de descansar, después de todo lo que había ocurrido recibió una visita. La preocupación por ella seguía siendo dentro de la mansión, especialmente después del susto que todos habían pasado al no encontrarla. Apareció Nuray, quien se acercó para verla y asegurarse de que realmente se encontraba mejor.
Nuray le confesó que había estado muy preocupada por ella y que necesitaba saber qué había pasado. Le pidió que le contara lo sucedido porque no entendía por qué siempre terminaban ocurriéndole cosas tan difíciles cuando ella era una buena persona. También le dijo que esta vez había asustado muchísimo a todos, ya que durante bastante tiempo nadie supo dónde estaban ni qué había ocurrido con ella. Dylan, todavía afectada por todo lo sucedido, le respondió que sentía mucho haber causado tanta preocupación. Nuray trató de quitarle ese sentimiento de encima y le dijo que no tenía por qué sentirse mal ni avergonzada. Le recordó que una vez más era una buena persona y que nadie podía negarlo. Dylan explicó que lo único que había intentado hacer desde que estaba en la mansión era mantener a la familia unida. También comentó que había tratado de lograr que Varan dejara de ser tan vengativo con todos y que las cosas pudieran mejorar entre todos los miembros de la familia. Mientras hablaban de todo aquello, Varan apareció en la habitación. Nuray comprendió que lo mejor era dejarlos solos para que Dylan pudiera descansar tranquila, por eso decidió marcharse y dejar la habitación para ellos dos. Una vez que Nuray se fue, Varan y Dylan quedaron solos. Durante unos momentos hubo tranquilidad entre ambos. Dylan comentó que iba a cepillarse los dientes. Intentó levantarse de la cama por su cuenta, pero todavía no estaba completamente recuperada. Cuando se puso de pie, Varan reaccionó rápidamente y la tomó del brazo para evitar que pudiera perder el equilibrio o volver a caer. Los dos quedaron muy cerca el uno del otro y durante unos instantes se observaron fijamente sin decir nada. Varan permaneció allí para vigilar que estuviera bien. No quiso marcharse y prefirió quedarse en la habitación para cuidarla mientras se recuperaba, mientras Dylan seguía allí sintiéndose un poco incómoda por la situación. Para ocupar el tiempo comenzó a trabajar en su computadora mientras Dylan seguía allí sintiéndose un poco incómoda por la situación. A pesar de estar concentrado en el trabajo, Varan no dejaba de observarla de vez en cuando. En un momento levantó la vista y le preguntó cómo se sentía. Dylan respondió que no quería causarle molestias. También confesó que no sabía exactamente qué estaba viviendo, si todo aquello era una realidad o si parecía un sueño. Varan intentó tranquilizarla y le pidió que no pensara demasiado en eso. Después aprovechó para preguntarle algo que seguía rondándole la cabeza. Quería saber qué estaba haciendo ella caminando por el patio trasero a esa hora. La pregunta tomó a Dylan por sorpresa. Durante unos segundos se quedó completamente callada porque no sabía qué responder. En ese instante recordó perfectamente por qué había ido al patio. Recordó que todo había ocurrido después de que Varan la rechazara cuando ella le propuso compartir una comida y él decidió marcharse. Ese recuerdo volvió a pasar por su mente, pero no quiso explicárselo. Después de permanecer unos momentos en silencio, Dylan volvió en sí y respondió que simplemente se había caído, restándole importancia a todo lo demás. No quiso dar más explicaciones ni entrar en detalles sobre lo que había ocurrido. En la casa de Si-Han el ambiente parecía relativamente tranquilo y todos se encontraban en un estado de ánimo más calmado y contento. Sin embargo, dentro de esa conversación que se estaba dando entre Hanife y Seyid surgía un tema importante relacionado con la adopción. Hanife le comentaba a Seyid que esperaba que esa decisión pudiera servirle a su hijo para que al menos pudiera sentirse feliz y encontrar estabilidad en su vida. Seyid le respondía que no era el momento adecuado para tomar una decisión así, especialmente mientras Si-Han y Sebrille no estuvieran bien entre ellos y todavía tuvieran cosas por resolver. Le insistía en que primero debían arreglar sus problemas antes de pensar en algo como adoptar un niño. También le decía que si en algún momento llegaban a hacerlo no pasaba nada, pero que era importante entender la situación actual de Si-Han y tener en cuenta cómo se sentía en ese momento. Dentro de esa conversación, Seyid mencionaba que lo importante ahora era que Si-Han pudiera encontrar algo de estabilidad emocional ya que atravesaba una situación difícil. Hanife, aunque intentaba mostrarse tranquila y aceptar la situación, en el fondo seguía teniendo una idea clara en su mente. Lo que realmente deseaba era que su hijo Si-Han pudiera tener un hijo propio, alguien de sangre y no un niño adoptado. Esa idea seguía presente en sus pensamientos, aunque tratara de no expresarlo completamente. Seyid, al notar la actitud de Hanife, le pedía que se calmara y que dejara de preocuparse demasiado por ese tema. Incluso le sugirió que era mejor que fuera a descansar. Después se levantó y se despidió diciéndole que fuera a dormir y que todo se iría acomodando con el tiempo. Varan seguía muy pendiente de Dylan en la habitación, sin apartarse demasiado de ella y tratando de que se sintiera lo más tranquila posible. En un momento le alcanzó un vaso con agua para que pudiera calmarse un poco. Dylan, aunque aceptó el gesto, seguía sintiéndose algo incómoda con la situación. Varan le decía que iba a estar ahí para lo que necesitara.
Dylan en medio de esa conversación le dijo que en algún momento llegó a pensar que él era una persona despiadada. Esa frase sorprendió a Baran porque no esperaba escuchar algo así directamente de ella. Dylan recordó situaciones del pasado, especialmente una en la que Baran había estado armado y había estado a punto de hacer algo muy fuerte, incluso relacionado con la idea de terminar con la vida de un caballo que tenía la pata rota, argumentando que era lo mejor en ese momento. Después de ese recuerdo, Dylan volvió a la conversación y le dijo a Baran que precisamente por todas esas cosas ella llegó a pensar que él era muy cruel, alguien que actuaba sin pensar en el daño que podría causar. En ese momento Baran recibió una llamada telefónica. Al contestar, Karan le informó que unos clientes de Edward habían llegado a Turquía para resolver algunos asuntos relacionados con el contrato y que lo estaban esperando. Baran respondió que eso era imposible en ese momento, pero Karan insistió en que era algo realmente importante y que debía ir rápidamente para poder cerrar esos temas. Baran aceptó y dijo que iría de inmediato para encargarse de la situación. Mientras tanto, en otra escena, Baran se encontraba en su habitación mirando una fotografía. Se acercó lentamente a ella y la tomó con cuidado, quedándose observándola por un momento. Esa imagen parecía traerle muchos recuerdos, aunque no se detallaba exactamente cuáles, pero claramente tenía un impacto emocional en él. Senaya y Sihan estaban en un lago conversando. Senaya le preguntó directamente a Sihan quién era él, como si intentara entenderlo mejor. Sihan sonrió y le respondió que simplemente era un hombre que estaba haciendo todo lo posible para que ella estuviera bien. Lo dijo tratando de mostrarse sincero y cercano. Sin embargo, Senaya reaccionó de manera molesta, como en otras ocasiones, diciéndole que no intentara ser tan bueno con ella, que ya estaba cansado de ese comportamiento y de esa actitud constante de querer ayudarla. Le pidió que dejara de insistir y que mejor se enfocara en ensayar nuevamente porque sentía que estaban perdiendo el tiempo. Acto seguido le entregó el guión a Sihan para que retomaran la práctica. En ese momento Sihan recordó una conversación que había tenido con su hermano Baran, donde él le decía que debía ser él mismo y no dejarse influenciar por lo que los demás pensaran o dijeran. Esa idea le volvió a la mente justo en medio de la situación con Senaya. Ella, al notar que Sihan no estaba leyendo el guión, se impacientó y le preguntó por qué no estaba prestando atención. Incluso le dijo que mejor se fueran porque estaba perdiendo el tiempo allí. Fue cuando Sihan decidió decirle algo importante. Le pidió que lo escuchara un momento y ante la insistencia de Senaya le confesó que lo sentía mucho, que había cometido un error al pagar el alquiler que ella debía pagar, pero que lo hizo únicamente porque quería ayudarla y asegurarse de que estuviera bien. Al escuchar eso, Senaya cambió ligeramente su actitud y dejó de mostrarse tan molesta y distante como antes. Azadeh se encontraba leyendo un libro con tranquilidad, concentrada en lo que tiene en sus manos. Dylan llega y la observa sentada allí leyendo. Acercándose poco a poco para poder saludarla, Dylan se muestra cercana y trata de hablarle con normalidad, pero Azadeh la mira con una expresión de molestia bastante marcada desde el primer instante, como si no le agradara su presencia. Aún así, Dylan intenta mantenerse calmada y le dice que está muy agradecida con ella porque la vio en el jardín y fue quien avisó a Baran de que ella estaba ahí, asegurando de que gracias a eso le salvó la vida. Sin embargo, Dylan no tiene idea de lo que realmente ocurrió o de todo lo que hay detrás de esa situación. En ese momento Azadeh reacciona de forma brusca, lanza el libro que tenía en la mesa con fuerza y se levanta del sillón, quedando frente a Dylan con una mirada completamente dura. Dylan queda totalmente impresionada por la forma en la que Azadeh se expresa. En medio de su enojo, Azadeh empieza a gritarle fuertemente a Dylan, repitiendo sus palabras con más intensidad, dejándola completamente humillada frente a esa situación. Baran llega justo en ese instante y se queda sorprendido al ver la discusión y la forma en la que Azadeh le está hablando a Dylan, observando la escena sin intervenir de inmediato mientras Azadeh continúa sin ser consciente de lo que le espera ahora. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.